Bueno, pues buenas tardes. Gracias por su paciencia porque es lo que tiene el directo. Así que, bueno, pues nada, empiezo como siempre saludando, dándole las gracias. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del ciclo Maridajes Cuánticos, que como ya saben la biblioteca organiza en colaboración con Ciencia a la Carta y que como también conocen, para los que son asiduos, es interpretado en lengua de signos por Ana Manzano. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez qué demonios ha tenido que pasar en el mundo para que acabáramos trabajando 40 horas a la semana? Pues no es una pregunta cualquiera, ¿verdad? Es una de las muchas preguntas que se lanzan sin filtro en el libro que presentamos esta tarde, Historia absurda del mundo, del primer humano al primer moderno. Porque precisamente el grupo que nos acompaña esta tarde es lo que hace. Revisan la historia y reflexionan sobre ella desde el humor y de la risa inteligente. El grupo que, como les digo, nos acompaña esta tarde es Absurdum. Les presento aquí, formado por 3 historiadores que han convertido la divulgación en algo accesible y profundamente entretenido. Ellos son, le voy a pedir que vayan levantando la mano para que les identifiquemos. Ellos son Isaac Alcántara, presente, David Omar Sáez y Juan Jesús Botí. Con sus libros, que ya son unos cuantos, y con su presencia habitual en redes sociales y en programas de radio y televisión, les puede sonar El condensador de flujo o Ovejas eléctricas, pues han conseguido algo que a mí me parece extraordinario, que es demostrar que la historia puede ser rigurosa, cierto es, pero también divertida y, por qué no, siempre provocadora. Si quieren conocerlo mejor, yo he chequeado un poco sus redes sociales y para conocerlo mejor, que es de lo que se trata, lo que tengo que conseguir yo que ustedes logren es... Ellos se definen fácilmente. Sepan que les gusta hacer senderismo. Lo voy a decir deprisa porque son muchas cosas. Hacer senderismo, los conciertos de heavy metal, el zarangollo, pasar el rato con amigos, ver pelis malas, el costumbrismo rural, los dichos populares, el queso, viajar en tren de Murcia a Almería, leer ciencia ficción y aprender todo el rato, aunque eso les canse en ocasiones. Eso sí, también especifican ellos cuando se presentan que estas cosas, algunas de estas cosas solo le gustan a algunos, como el queso, que le gusta. He preguntado a Juan Jesús, otras le gustan a 2 o 3 y también nos han dicho que hay una falsa. Pero bueno, pero como dicen ellos, para resumir, con esto vale, ¿verdad? Creo que estéis identificados. Bueno, pues hablando del libro que nos traen esta tarde, su último Historia absurda del mundo, del primer humano al primer moderno, está publicado por la Esfera de los Libros y lo tienen a su disposición para la venta junto con otros libros que también han escrito ellos. Y en este libro lo que nos proponen es un viaje que va desde los orígenes de la humanidad hasta los albores de la modernidad, en el que vamos a hacer un recorrido que vamos a tocar política, religión, filosofía, tecnología y muchas chapuzas humanas. Todo, ellos lo han contado con una mirada crítica, con un humor afilado y con un estilo que seguramente no les va a dejar indiferentes. En este libro no crean que nos cuentan historia, que no se limitan a contar lo que pasó. Ellos lo que nos invitan es a pensar cómo se construye la historia, qué relatos hemos heredado y por qué seguimos aquí, ¿verdad?, atrapados muchas veces en esas explicaciones que se han hecho sobre la historia, en las que se han demostrado que son completamente absurdas, ¿verdad? Bueno, pues para hablarnos más de ellos, de su obra y de cómo han venido aquí, pues contamos con la presencia de Arantxa de Ciencia a la Carta, a la que cedo la palabra. Arantxa, tu turno. Gracias, Marilo. Bueno, me toca daros las gracias en nombre de Ciencia a la Carta por estar aquí hoy, básicamente, pero a muchos de vosotros también por haber seguido este ciclo que hoy termina. Lo terminamos por todo lo alto con este postre triple. Estamos encantados todos de que hayan accedido a venir, porque bueno, es la primera vez que les invitamos nosotros a Toledo y es la primera vez que Maridajes Cuánticos tiene a 3 ponentes del tirón. Así que muchas gracias, murcianos de pro. Nos encanta Murcia y nos encanta la divulgación. Aquí han estado Santi García Cremades, ha estado Dani Torregrosa y bueno, estará más gente, estaréis vosotros otra vez porque sabemos que tenéis secretos, sí, que habéis estado esta Semana Santa trasteando bastante lejos, así que ya vendréis a contarnos. Bueno, decía Mariló que me tocaba contaros por qué están aquí. Pues básicamente porque nos hartamos de leer lo siguiente: lo divertido no es lo contrario... Perdón. Divertido no es lo contrario... Y menos mal que lo leo. Sí. Divertido no es lo contrario de serio, sino de aburrido. Entonces, Ciencia a la Carta no podía hacer otra cosa nada más que invitarlos, después de haber leído esto. Esta gente ha escrito mucho, bien, deprisa, lo hablábamos antes, se conocen desde la universidad, escriben a 3 manos libros y guiones
y no se conforman con eso, porque ya os digo que siguen con más. Bueno, El pene perdido de Napoleón me fascinó, me convirtió en su fan y os lo recomiendo con fervor. Homo Historicus es otra cosa completamente diferente, pero es terrible, de bueno. Y luego está la tetralogía del absurdo, esta que han culminado con estos 2 volúmenes que tenemos aquí hoy y que además incluye la historia absurda de Cataluña, la historia absurda de España, esa historia absurda de Toledo, está ahí llamando dentro de poco con fervor. Y bueno, el absurdo porque el azar y la estupidez humana han generado mucho absurdo, dicen. Gracias a esta historia absurda del mundo, hemos sabido, por ejemplo, que el nombre achelense no viene de hacha ni de hacho, ¿no? En murciano. Es una cosa que jamás habríamos podido imaginar. Bien, como os decía, Maridaje se acaba hoy. El mes que viene celebramos Pint of Science, saltamos de la biblioteca a los bares, eso que tanto os gusta. Os animo a que nos sigáis en las redes porque pronto publicaremos toda la información. Serán 3 días seguidos, estupendos, con conferencias interesantísimas y estaremos encantados de veros otra vez. Así que muchísimas gracias. Al final podrán firmaros los libros y os dejo con nuevamente David. Arantxa, si me permites un momento, si están pensando en hacer la historia absurda de Toledo, les traslado la pregunta que he hecho al principio. ¿Qué demonios ha pasado en el mundo para que tengamos tantas cuestas? A ver si lo Esto lo podéis valorar. algo es que incluso los barrios nuevos, ¿eh? Bueno, pues ya lo he dicho. ¿Les dejamos con ellos? Os dejamos con David, con Juanje y con Isaac para que nos cuenten la historia absurda del mundo. Muchas gracias. Nos podéis invitar también a lo de los bares, ¿eh? Sí. No sé si se oye bien, es que a lo mejor tengo que cogerlo. Yo soy un poco artesanal para esto. Muchas gracias a la asociación, a Maridajes Cuánticos por invitarnos al ciclo, a la biblioteca y bueno, a todas las personas implicadas porque estemos aquí. Y a Ana por lo que va a sufrir hoy. Sí. Bueno, más que las gracias, pedir perdón, porque va a interpretar a 3 murcianos. Sí. Entonces, claro, tiene que transmitir ese acento murciano en lengua de signos, por lo tanto, tiene que hacerlo todo más abierto. Te tienes que dejar todos los gestos a medias. Claro. Venimos de Madrid de presentar ayer en el espacio Fundación Telefónica y cuando hemos entrado por aquí nos han presentado y de repente dicen, no, sí ya los conozco. Ayer los estuve mirando por YouTube para ver a qué me iba a enfrentar hoy. Y bueno, lo sentimos mucho. Simplemente unas palabras antes de empezar con una, me temo, clase que vamos a daros. Esto es un proyecto que es, digamos, ahora mismo nuestro gran proyecto, nuestro último gran proyecto, 1000 páginas de la historia del mundo. Vamos a un poco profundizar hoy en por qué esto, a dónde nos ha llevado, qué temas hemos tocado y por qué. Pero primero queremos presentar al cuarto absurdo, que es este señor que aparece por aquí, José David Morales. José David Morales es ilustrador, él es también murciano, amigo también de antes de que existiera The Absurdum. Mira, que llevamos tiempo, ¿Eh? Llevamos tiempo ya. Llevamos llevamos 1000 años ya, como quien dice. Desde que terminamos la carrera. Desde que terminamos la carrera. Y con José David también prácticamente desde ese momento, porque en cuanto a The Absurdum empezó a publicar libros, él se convirtió en nuestra cara. Él hace nuestras portadas, él hace las ilustraciones interiores, él hace todo lo que nos da imagen. Y es una persona, es un ilustrador, un profesional que ha aparecido en el Washington Post o en el Corriere della Sera. A nivel internacional es una persona con mucha proyección. No diré que gracias a nosotros, pero es verdad que en el mundo editorial, por ejemplo, el último libro de Javier Cercas, que ahora mismo está, digamos, por todas partes, si os fijáis en el tipo de ilustración, es muy parecido al nuestro porque viene de su mano. Así que con eso creo que podemos dar paso a la clase que vamos a dar hoy. Sí, bueno, Juanje lo está diciendo muy bien, porque no ha hecho un pequeño spoiler, porque no es ni más ni menos que eso, que una clase. Porque claro, por deformación profesional, todos los historiadores somos profesores. Por cierto, dar las gracias también porque han dejado para el final del ciclo a los verdaderos científicos, a los historiadores. Así que nos sentimos muy honrados por eso, que tanta ciencia y lo más científico de los historiadores, la historia, para el final. Muchas gracias porque lo llevamos ahí. No, es una clase y clase magistral, pero con examen sorpresa. ¿Vale? Al final va a haber examen, así que papel y boli. No, es que no me he traído el material. Bueno, pues hay que estar más atentos. ¿Vale? Así que
No hay excusas, no, es que no tengo tiempo, nada. Aquí los profesores implacables, ¿vale? Así que al final de la clase, pues habrá examen. Pensad que tenéis que empatizar un poco con nosotros también, porque estos tochos, que además la editorial nos lo encargó de esa forma, dice, queremos un tocho. Palabras textuales. Y así fue. Fue tan tocho que de hecho tuvimos que hacer 2 volúmenes, porque cuando entregamos el libro dijeron, bueno, tocho no tanto. Son demasiadas páginas, no se pueden juntar, no cierra esto. Entonces lo dividimos en 2 volúmenes, ¿vale? Pero vamos, lo que quiero que entendáis es eso, que tenéis que empatizar con nosotros, así que igual que la alegría se comparte, el sufrimiento también. Entonces todo lo que nos ha llevado a nosotros esto, os lo vamos a transmitir un poquito de tensión, porque al final tenéis que estar atentos para que al fin y al cabo pues podamos compartir con vosotros todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos reflexionado muchísimo, nos hemos calentado muchísimo la cabeza con este libro. Bueno, primer punto por el que vamos a empezar. Plantear una historia universal, que es lo que eso nos planteó. Una historia universal, ¿qué narices es? ¿Qué narices es eso de una historia universal? Porque, bueno, pues la historia de todo el mundo, pero todo el mundo, toda la historia, todo el tiempo, es una de las cosas también que primero se nos viene a los historiadores a la cabeza. Cómo transmitir la dimensión, el peso temporal que llevamos a nuestras espaldas. Porque, claro, estamos hablando de muchos años, no décadas ni 10 años, siglos. 15 años. No, estamos hablando de miles, cientos de miles, millones de años. Y claro, dividir eso, para que sea de una forma gráfica, no es fácil y se ha venido haciendo mal. ¿Por qué creéis que se ha venido haciendo mal lo que es la representación de esos compartimentos temporales de la historia? ¿Algún voluntario? Si no es voluntario, vamos a hacer como en clase. Sacamos a dedo a la gente. Vamos a ver, primera pregunta. ¿A alguien le suena esto de los compartimentos de la historia? ¿Cuáles son las distintas partes de la historia? ¿Alguna? ¿Nos suena? No sé, alguna que se oiga por ahí. Es en Toledo, tendréis que decir. Hay un 10% de participación luego en la nota, En la nota final. Un 20 en 20, 20. Venga, la edad media, Venga, por edad ejemplo. media. La antigua, la moderna. Muy bien. Pero hay una que no tiene edad. La prehistoria. La prehistoria. Claro, hay gente que dice, bueno, es que prehistoria técnicamente no es historia, ¿no? A partir de que exista la escritura, el registro histórico como tal, pero bueno, la prehistoria es muy importante porque es la que más peso tiene a nivel cronológico. Y sin embargo, luego pues no se representa también en los ejes cronológicos que salen en los libros de texto. Sale ahí como un trocito, sí, un poco más largo quizá que las otras, pero en proporción te meten luego la historia antigua prácticamente igual. Y estamos hablando de millones de años comparados con unos cuantos miles, que está bien, pero proporcionalmente no encaja. Es como cuando salen las estadísticas típicas en el telediario con los porcentajes del paro y todo eso, que dice, no encaja, están las estadísticas un poco raras. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Así que nosotros... iba a decir, lo hemos hecho bien. No, lo hemos intentado hacer bien. Lo hemos intentado mejorar. Porque hemos querido darle una distribución un poco más acorde a lo que tiene que ser esa cronología. Como digo, lo hemos intentado porque no lo hemos conseguido. Porque obviamente en la prehistoria es todo tan ambiguo y hay tantas cosas, tan pocas cosas a las que agarrarnos que hemos tenido que, bueno, darle importancia, pero a su manera. Tened en cuenta que siendo 1000 páginas, si lo escribiéramos acorde a cuál ha sido la historia de la humanidad, serían más o menos que 990 páginas de prehistoria, claro, y unas 10 del resto. Claro, se queda un poco escaso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo contrario. Claro, había que darle peso sobre todo también a cosas que nos expliquen cómo hemos llegado hasta hoy, que nos expliquen la actualidad, el mundo presente, porque uno de los objetivos de este libro era explicar pues cómo es el día a día de hoy, es decir, cómo se ha conformado el mundo hoy y por qué es así. Entonces, obviamente hemos vuelto a pecar un poco de que haya más historia moderna y contemporánea. De hecho, la propia división de los 2 volúmenes va un poco así. Nos vais a perdonar, pero bueno, lo hemos intentado, ¿vale? Luego, otra de las cosas de las que hay que huir cuando uno intenta hacer una historia del mundo es de la típica visión eurocentrista que tenemos siempre y que no podemos evitar, porque al final le damos mucho más peso a cuestiones europeas o cuestiones occidentales porque para nosotros tienen más importancia, pero sin embargo perdemos de vista que para otras partes del mundo quizás a determinados procesos que estudiamos para ellos no tienen esa relevancia y queríamos incorporar también esas otras visiones. Entonces nos dimos cuenta de que muchas veces cuando tratamos esas otras visiones lo hacemos desde un punto de vista todavía más eurocéntrico, que es dotarlas de un exotismo y muchas veces incluso de un esoterismo completamente innecesario y que además no está justificado. Y os vamos a poner un ejemplo que vaya a entender muy gráficamente. Porque cuando hablamos de historia de la religión, siempre hablamos de ese pasado en el que existían las antiguas religiones politeístas, con muchos dioses, y que fue sustituida poco a poco
por las nuevas religiones monoteístas que hoy en día son las mayoritarias. ¿Ha sobrevivido alguna de esas religiones politeístas hoy en día? Pregunto. ¿Alguna ¿Alguien le idea? suena? ¿Alguien ¿Alguna le suena? sugerencia? ¿Cuál? Insisto. El hinduismo. Muy bien. Rápidamente se nos viene a la cabeza el hinduismo, ¿no? Un positivo. Son millones de personas en India que creen en millones de dioses. Hablamos de millones, ¿eh? Sin embargo, ¿habéis estado en la India? Te cambia la vida, Hay ¿eh? quien sí, hay quien sí. ¿Le habéis preguntado a los indios si son politeístas? A ese nivel de Pues- confianza no han llegado. Yo sí he llegado a ese nivel de confianza. Y todos te dicen que no, que ellos son monoteístas. Y nosotros como europeos decimos, qué disparate, pero si tienen millones de dioses, ¿cómo puede ser esto posible? Pues si le preguntamos a un antropólogo o a un teólogo, te lo explica muy fácilmente. Y es que no todo es politeísmo o monoteísmo. Hay una fase intermedia, que es el enoteísmo. Hago una pausa para la interpretación. Le he avisado antes para llegar con tiempo a esto. El enoteísmo sería cuando tú tienes una religión con muchos dioses y de esos dioses tú te quedas con uno y lo destacas por encima de los demás, ¿no? Eso ha ido pasando y todavía eso no suena exótico, ¿eh? Todavía no suena extraño. O sea, tú tienes muchos dioses y destacas a uno por encima de los demás. O sea, tener muchas cosas que adorar y una más importante. Los propios hinduistas hoy en día te dicen, yo soy eso, pero es que además mi Dios es un solo Dios que se divide en tres formas, que son Vishnu, Shiva y Brahma. Es decir, mi Dios es uno y trino. Vaya. Ya no suena tan exótico, ¿eh? Como nosotros. Como Carmen Mola, que muchas veces nos confunden. A ver si va a ser algo parecido al catolicismo. Yo no he dicho eso. No, porque tú tienes, claro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es que luego tienes pues, a Dios San como Pancracio. tal. Claro, San Pancracio, para ponerle la moneda de 5 duros. San Ildefonso. Y el perejil, San Ildefonso. Santa Bárbara del San Rayo, Ildefonso, que que le hace cantar rezas a los para que en niños. las tormentas no te caiga un rayo. San Antonio para echarte pareja. San Cucufato para cuando se te pierde algo. Le hay rezado a San Cucufato. Madre mía, el santo más socorrido de todo, ¿eh? A ver si el catolicismo va a ser un poco también Yo no así. he dicho eso, ya cada uno que interprete. Y este tipo de cosas nos las planteamos no solo a nivel religioso, sino precisamente citabas el tema de las 40 horas. Pero fijaos, no ha cambiado solo el trabajo con las horas trabajadas o cómo trabajamos ahora. Yo qué sé, se dice mucho el teletrabajo porque la pandemia lo cambió todo. Fijaos en esta imagen que hizo José David, que va con mucha mala leche, pero que en realidad, y es muy amarga en realidad, luego hablaremos un poco de esto. Esta imagen quiere representar algo que era una realidad en el siglo XIX, quizá un poco exagerado, porque de vez en cuando las ilustraciones pues, son con mucha sorna, como veis viendo. Tenemos registros de niños de 6 y 5 años trabajando en las fábricas en el siglo XIX, precisamente porque por el tamaño de sus manos, de sus brazos, podían precisamente maniobrar, tocar ciertas máquinas de X manera. Eso es una realidad histórica, eso es algo que tenemos ahí que precisamente viene de mano de la revolución industrial, que la tenemos como algo pues muy más o menos actual, ha generado nuestro mundo. A raíz de la lucha obrera, en política, etcétera, todo eso se fue legislando, entre otras cosas, la edad de trabajo y también el número de horas y muchas otras cosas, las vacaciones, etcétera, etcétera. Yo tengo una niña de 4 años y es verdad que Está empezando esas ya. dimensiones están muy bien para ciertos favores. Además está en la edad ya en la que hace ciertos favores, la pueden mandar. Es como, entonces que tenga esas dimensiones tan chiquititas está bien. No es que la ponga a limpiar la chimenea por dentro, pero bueno, alguna cosa sí que hace. Aprovecha ahora porque dentro de 2 años se niega. Hombre, claro, no, y que ya no va a caber. Claro. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, con el tema del trabajo, el cómo ha ido evolucionando. El trabajo es algo que nos ha marcado como especie desde los orígenes porque teníamos que alimentarnos. Pero hoy de repente hay un cambio y es que en realidad el trabajo en el campo ha ido perdiendo peso en número de trabajadores e incluso en número de PIB en este caso. El PIB ha ido bajando, la influencia del campo, de la agricultura, de la ganadería o la pesca, etcétera, en el ámbito económico. Esto ha sido precisamente la revolución industrial, maquinaria, pesticidas, toda una serie de elementos que han permitido que crezca de otra manera y tengamos otro tipo de cosecha. Con lo cual, de repente ha habido un cambio hasta en el propio origen de por qué trabajamos. Sin embargo, seguimos empeñándonos en trabajar lo mismo que trabajamos hace 100 años, porque recordemos que la ley de 8 horas, precisamente la primera de ellas a nivel internacional
española, la canadiense, está en el libro, lo podéis ver mejor ahí. La canadiense es la fábrica, no la ley. Fábrica, sí, perdón. Es una ley española. La primera, digamos, con todo el peso de la ley. Y ya legislaba esas 8 horas hace 100 años. Pero es que esto no tiene 100 años. Podemos irnos mucho más atrás. Podemos irnos a la antigua Grecia. La antigua Grecia ya teníamos a Aristóteles diciendo es que si hubiera una máquina, a ver si nos suena esto, que permitiese que no trabajásemos, sería ideal. Lo de que trabajen las máquinas, ¿no? Eso es. Pero yo cuando dicen lo de que las máquinas nos van a quitar el trabajo, yo siempre digo, ojalá. Porque siempre estamos, ¿no? Es que nos quitan el trabajo y yo solo veo que a lo largo de la historia, cada vez que se ha metido más maquinaria o más revolución industrial o más revolución tecnológica, lo que ha hecho es darnos más trabajo. Siglo XIX se mete en la maquinaria, en la revolución industrial. No, es que así podemos hacer las cosas más rápido. Claro, podemos hacer las cosas más rápido, pero también producir más. Nadie contaba con eso. Entonces tenemos un método maravilloso para trabajar menos y sin embargo lo utilizamos para ser más productivistas y para trabajar todavía más y en condiciones peores. Así que yo estoy deseando que pase eso, de verdad, lo de que nos quiten trabajo. Vosotros fijaos, si algo que es tan actual como el que las máquinas nos van a quitar el trabajo, que en realidad es una realidad que tenemos presente, algo que estamos viviendo, se lleva diciendo, se decía en el siglo XIX, se decía en el XVIII y en este caso citábamos a Aristóteles. Pero claro, es que Aristóteles y sus compañeros de Grecia tenían un pequeño truquito para no trabajar. ¿Cuál era ese truco? Por otro positivo. Claro, en el caso de la sociedad ateniense, no solo la sociedad ateniense, muchas sociedades de la antigüedad, ojo, decimos de la antigüedad siempre que eran esclavistas, y de la Edad Media, y de la moderna y la contemporánea. Y hoy en día también se habla de esto aquí. Claro, de repente el uso de esclavos permitía que un sector de la población, los ciudadanos atenienses, no tuvieran que dar el callo y pudieran pensar todas estas cosas maravillosas, filosóficas que tenemos ya en el pasado. Y siguiendo un poco con esto y con los griegos, la filosofía y los inventos griegos, ¿qué otro gran invento griego tenemos muy presente hoy en día? ¿Les concretamos la ciudad? Concretemos ciudad. Atenas. La democracia. Creo que se ha cantado bingo por ahí. Se ha cantado bingo. La democracia, o por lo menos la palabra. Porque, de nuevo, hay una cosa en estos libros, que es que hay capítulos que riman unos con otros. Hay un capítulo sobre el trabajo aquí y otro aquí. Hay uno sobre la democracia aquí y otro aquí. Es un poco también una trampa para que compréis los dos, porque así tenéis que completar los Pokémon estos. En este caso, en el primero hablamos de la democracia ateniense y explicamos que se parece a la nuestra lo mismo que un huevo y una castaña, que es una expresión que tampoco he entendido muy bien nunca, pero todos entendemos lo que significa. Lo que ocurre es que de repente la democracia ateniense, hay ciertas ideas que de alguna manera inspiraron en el siglo XIX a ciertas personas, pero que en realidad te pone a analizarlo método a método, cómo funcionaba, y era más parecido a una oligarquía que otra cosa. Eso se amplía aquí, no podemos entrar ahora a todo, pero nos lleva a la segunda parte, de dónde surge nuestra democracia. En realidad surge de la Edad Media. En la Edad Media empiezan una serie de mecanismos que en el siglo XIX terminan de crear lo que hoy en día... No puede ser, pues si la Edad Media es una época oscura de dragones y mazmorras. Esto es un tema, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con la Edad Media? La Edad Media huele mal. hombre, no como el resto de la edades. imagen de los calderos de orines a través por la ventana. La Edad Media tiene un filtro como marrón, ¿no? De Instagram. Y frío también, ¿no? Como todo de barro y todo es más triste, está siempre nublado. Y la gente, por lo que sea, no le gustaba ir limpiado. Hombre, es que no se podía hacer nada. No se podía hacer nada. Eso tiene muchas más conexiones de las que creemos. No solo tiene que ver con la Edad Media, sino que alcanza muchos otros puntos. Si puedes poner algún ejemplo, por si cayese una pregunta al final. Por si cayese una pregunta. Claro, desarrollaron lo de democracia. Es que me pedís ¿Hasta qué mucho. punto llegaron me los pedís mucho. atenienses? En Atenas pasaba una cosa. Hay un momento, que eso también lo explicamos de una manera muy desarrollada. Bueno, hay un momento en el que ya se votaba prácticamente por cualquier cosa. Y Atenas se termina por convertir en una especie de imperio que exportaba democracia a otras partes, aunque tú no la quisieras. Con lo cual iba con su ejército y decía, ahora eres mi aliado y por tanto demócrata. Y decíamos, los otros, bueno, pues como tu ejército también es más grande, soy tu aliado y por tanto demócrata. Vale. Cuando alguno de esos de repente decidía, alguna de las ciudades aliadas, que a lo mejor no estaban tan de acuerdo con la metodología ateniense,
En una de las ocasiones los atenienses decidieron votar qué hacer con esta ciudad aliada. Y lo que decidieron fue asesinar a todos los miembros de esa ciudad por traidores. Esa noche los atenienses se van a dormir después de decidir esto, todavía no habían hecho nada, solamente lo habían decidido, lo habían votado, había salido que sí, muy democráticamente, y lo consultaron un poco con la almohada y a la mañana siguiente decidieron, a lo mejor nos hemos pasado de frenada. A lo mejor matar a todo el mundo porque no estoy de acuerdo contigo, incluso los atenienses dijeron que estaba un poco, se habían pasado un poco. Pero ya estaba votado. Bueno, luego se pueden retractar al final. Pero para que veáis la democracia, que a veces, bueno, no nos podemos dejar llevar por los impulsos. Es que hay cosas muy complejas. Este tema de la democracia a mí me recuerda un poco, y por lo que ha dicho Juanje, de que tenemos democracia en un libro y democracia en otro, a que hacemos también un pequeño trabajo como como Ana, de intérprete o de traducción, porque tenemos que traducir ciertos términos del pasado al presente, que obviamente no se parecen ni en el blanco de los ojos. Entonces, claro, tenemos ese trabajo de traductores, de mediadores, de buscar la explicación a ciertos conceptos y llevarlo a la gente. Pero es que hay conceptos que son directamente dificilísimos de explicar. Del pasado, dice. No, del pasado, incluso del pasado reciente también. A ver. Vamos a ver. Nosotros somos profesores de geografía e historia. Cuando tenemos que dar clases de geografía, pues explicar lo que es un valle, una montaña, es un río es fácil. Te asomas por aquí por la ventana, miras el Tajo y dices, mira, eso es un río. Es fácil, ¿vale? Pero si tienes que explicar cosas abstractas como el absolutismo, el liberalismo y todo ese tipo de términos más filosóficos, pues es complicado. Pero es que cosas ya... Es decir, ¿cómo le explicas a una persona qué es Internet? ¿Cómo lo definís? Es decir, ¿alguien puede atreverse también a aventurarse a decir qué sería Internet? Ese estado de ánimo prácticamente, ese estado espiritual. ¿Qué es Internet? ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima? Cuidado, porque mientras alguien se anima, es algo que usamos todos los días, que nos sirve para trabajar, para ligar, para comprar, para vivir casi. Y de repente te preguntan eso y te quedas... También es verdad que no tenéis por qué dar una definición exacta, pero ¿cómo lo sentís vosotros? Nosotros en el instituto nos pasa que, claro, hablando con los chavales de una edad de adolescencia, ellos nos dicen lo que ellos consideran que es Internet. Entonces tú le preguntas a esos chicos jóvenes qué es Internet y ellos dicen, pues, TikTok. Entonces eso es Internet. Es decir, vosotros, vuestra percepción, ¿cuál es? Quizá por la de buscar información. Me meto en Wikipedia a buscar tal cosa, ahora ya incluso el ChatGPT o un poco una acumulación de datos, o cómo nació esto, cómo se planteó, qué definición se le daría. Internet tiene una cosa, es una red de comunicación, la que se pasan datos, hay una serie de elementos, de protocolos, también esa palabra muy importante. ¿Hay algún programador en la sala? Muy bien, podemos decir lo que queramos y nadie nos va a corregir. Hay una serie de protocolos que permiten esa comunicación y esa interconexión entre bases de datos, y nosotros básicamente en realidad lo que estamos haciendo es pedirle a una base de datos que está en Wisconsin que nos deje ver ese vídeo del cerdo que se cae así gracioso, y entonces podemos verlo en nuestro móvil. Y al hacerlo ha gastado 5 litros de agua. Exacto. Es un poco deprimente, pero... ¿Qué ocurre? Que sí que hay una serie de elementos que a todos nos suenan un poco más. Por ejemplo, www. ¿Eso nos suena un poco más? ¿Alguien lo sabe traducir? A ver, ¿es inglés? World Wide Web, ¿no? Esta red mundial, tal. ¿Quién creó eso? ¿Alguien lo sabe? Hay dos personas que eran unos científicos. Seguro que cuando pensáis en Internet se os viene el nombre a la cabeza de gente que no tiene nada que ver con Internet. Pero enseguida pensamos en Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk. Y sin embargo, cuando piensas en Internet, de repente pasa lo mismo que con la definición. Desaparecen los nombres. ¿Quién ha creado eso? ¿Quién ha inventado eso? Pues dos científicos. En el caso de la www, Tim Berners-Lee y Robert, y aquí yo ya me pierdo. Él sabe francés, yo no tengo ni idea. Caillou. Caillou, que es belga. Caillou. Como el niño ese con alopecia. Estas dos personas en realidad lo crean para comunicación interna, ¿vale? Pasarse papers y cosas de estos de científicos, que le hacía falta crear una especie de método de comunicación. Esto se terminó por extender y en realidad, como explicamos en este libro absolutamente increíble, venía a complementar otros elementos que ya existían, otras redes que ya existían, pero era una manera más de entrar en ese mundo que simplemente interconexión entre ordenadores al principio, luego bases de datos, ¿vale? Entonces, claro, de repente, Internet,
que para nosotros es Facebook, TikTok, bueno, Facebook ya la verdad que... Pero Instagram, TikTok, etcétera, es en realidad otra cosa. Estos son elementos que están ahí, pero que incluso muchas veces los chavales lo que ocurre es que los utilizan prácticamente como buscadores, como todo tipo de cosas, esos elementos que son los que conocen. Estamos viendo problemas que nosotros nos hemos ido encontrando a la hora de hacer una historia del mundo y hemos visto esa visión eurocéntrica, hemos visto el problema que tienen determinados conceptos que no tienen una traducción hacia el pasado, hemos visto conceptos que son difíciles de definir como Internet o el amor, pero hay otra cosa que tenemos muy presente y que muchas veces perdemos de vista, que son los clichés, los tópicos. Porque muchas veces nos damos cuenta de que muchas de las cosas que vemos en la historia están muy contaminadas por el cine, por la literatura, por los videojuegos, y al final lo que tú crees que sabes de un periodo, de un acontecimiento, de un determinado personaje, no tiene mucho que ver con la realidad. Entonces vamos a utilizar un par de imágenes para ponerlo. Claro, eso es. Antes hemos hablado de la Edad Media, como ese pozo de clichés, de oscuridad y tal, cuando no es tan así, ¿vale? La Edad Media no era una cosa tan oscura y tal, aunque luego hay un montón de sitios que se empeñan lo llenan todo de museos de la Inquisición y de la tortura y de sitios, ¿eh? Sí, sitios que pasan algún yo he ido por muchos sitios de Europa y me he encontrado eso. Pero bueno, la Edad Media no era así, pero es que hay otra que se lleva la palma, que no es la Edad Media, yo creo, en cuanto a tópicos y clichés, y es la misma con la que hemos empezado, que es el tema de la prehistoria. Claro, la prehistoria, al ser todo más lejano en el tiempo, es todo, su interpretación es mucho más ambigua, el único registro que nos ha quedado es material, no es escrito, es todo más interpretativo, pues es un campo abonado para los tópicos y los clichés. Claro, aquí, cuando nosotros en los libros que hacemos intentamos hablar de la vida, de la historia social, de la vida de la gente, de su día a día, no de tantos reyes, emperadores y todo eso, que está muy bien, pero claro, lo interesante cuando hablas de un tema como la prehistoria es saber cómo vivía la gente. Claro, e incluso ahí en una cosa tan sencilla que es cómo vivía la gente, se llena de cosas, como hemos dicho, épicas como la caza del mamut, típica. Tú pones un libro de texto y tienes a un montón de gente cazando un mamut. Eso cuando tienes suerte, porque mamut, bisonte, pero a veces hay un tiranosaurio. Claro, bueno, vamos a ser optimistas. Montar un tiranosaurio. Vamos a ver. Vamos a ser optimistas y vamos a presentar como que han pintado la caza del mamut. ¿Vosotros sois conscientes? ¿Vosotros habéis cazado un mamut alguna vez? No, bueno, pero... mamut hoy en día no, pero... Bueno, yo qué sé, pero os lo imagináis, ¿no? Yo soy de uno con elefante, sí. Un elefante. Bueno, cazar un mamut... Ya pido perdón. Yo se lo digo a mis alumnos, es decir, ¿cuánta gente creéis que hace falta para ir a cazar un mamut? ¿10, 15, 20 personas? Es decir, en el Paleolítico nos encontramos comunidades de 20, 30 personas, 35 como mucho. Es decir, imaginaos aquí... solo los que estamos aquí. Claro, esto ya... Los que estamos aquí. Esto Vamos ya a decidir quién va a salir a cazar el mamut. Aquí hay 2 comunidades de vecinos del Paleolítico. Por lo menos, ¿eh? O varias. Es decir, imaginaos esa reunión, esa asamblea de la tribu X diciendo, venga, ha llegado el momento de hacer la caza del mamut. ¿Quién se apunta? Yo no me apunto. Bueno, pues a dedo. Pero hace falta por lo menos 15 personas. Es decir, imaginaos el proceso. No, yo no, a mí ya me tocó el año pasado. Sí. Estoy exento. No funciona así. Es decir, una cosa como la caza del mamut no se hacía todos los días, ni mucho menos. No quiere decir que no se llegase a hacer. Pero lo que triunfaba, digamos, en el día a día es lo que sigue triunfando hoy en día y lo que ha triunfado a lo largo de toda la historia de la humanidad, que es la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, siempre lo decimos como algo peyorativo, pero es que en realidad la historia del ser humano es la historia de la eficiencia. ¿Para qué voy a hacer esto si no me hace falta? ¿Para qué voy a crear la escritura si no me hace falta la escritura? Siempre hablamos un poco del progreso en la historia y tal. No, es que no han inventado la rueda, tal civilización no ha inventado la rueda. ¿Para qué? ¿Para qué quieres una rueda en los Andes? Que es todo así. Bueno, como Toledo. No sé. Que todo cuesta. Pues esto es lo mismo. Hasta que no hace falta dejar las cosas por escrito, no aparece la escritura. Cuando ya te deben dinero, pues entonces ya aparece la escritura para decir, tal persona me debe 10.000 pesetas. Pero antes no. Pues esto es lo mismo. La eficiencia en la prehistoria y en la forma de vida de la gente común es así. Era más fácil, más habitual, cazar un conejo, o fíjate, no cazarlo ya, sino que, ahí va, me he encontrado un conejo muerto, me lo como. Si no está muy mal,
Mejor comerte un conejo que te has encontrado muerto que ir a enfrentarte a un mamut. Vamos, digo yo que yo lo haría. Se refiere en la prehistoria. Bueno. Hoy en día no se debe porque las precauciones sanitarias... O sea, y hoy en día es igual, porque tú, en la cocina buena, ¿cuál es? La de aprovechamiento, ¿no? Pues esto es la ropa vieja, las croquetas, se aprovecha y se recicla todo. Es decir, ¿para qué voy a ir a comprar si puedo? Si además es lo que mejor está, unas migas. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Así que en realidad la historia es mucho menos épica en todos esos aspectos, ¿vale? Que obviamente se cazaban mamuts, se hacían, pero en momentos especiales, en momentos muy concretos, ¿vale? No pensáis que era algo que no se hacía. Pero bueno, muchas veces esos tópicos no se refieren a un periodo, sino incluso a una sociedad completa, a una cultura completa. Y lo vemos muy claro en el caso de los nativos americanos, los indios de las películas. Todos tenemos en mente la imagen de las películas, de las series, de los indios que llevan las plumas puestas, que van montados a caballo con sus rifles o arcos, según la película, y que viven en estas tiendas de campaña, ¿no? En esos tipis. ¿Qué hay de verdad en esto? Pues esto es una realidad para ellos de sus últimos años de vida. Pero durante prácticamente toda su historia, ellos tuvieron una forma de vida completamente distinta. Ellos tenían pueblos, tenían ciudades. Ellos vivían sedentarizados y con una cultura muy distinta. Tenían sus casas, sus viviendas de protección oficial y todo eso. No llegaban a tanto, pero obviamente ellos no tenían caballos. Los caballos los adoptaron. Esta forma de vida la adoptaron forzados porque había llegado una serie de gente de Europa que los estaba empujando, que los estaba echando, que conforme ellos iban avanzando le iban diciendo no, os tenéis que ir, y al final adoptaron una forma de vida nómada que les permitiese adaptarse a estar huyendo continuamente de esa forma, hasta tal punto de que muchos, si yo ahora os preguntase cosas de los indios, es más, lo voy a hacer. Si yo pregunto cosas de los indios, todos me voy a responder con tópicos que responden precisamente a eso que estamos diciendo. ¿Alguien se atreve a imitar a un indio? Hay una cámara al fondo. Haciendo así, ¿no? Haciendo así. ¿Algo más? El saludo típico. ¿Cómo saludaría un indio? How. ¿Sabéis qué pasa con el saludo? Que solo hay una tribu de nativos americanos que dice how, que son los indios Hopi de Arizona. ¿Sabéis por qué dicen how? Porque abrevian how are you. ¿Cómo estás? Es decir, ni siquiera el saludo es algo propiamente de los nativos americanos, sino que es algo que han adoptado de los británicos. Y una tribu solo. De una tribu. Que a veces se nos olvida eso. De repente englobamos un montón de tribus como un concepto muy grande, muy general, y a lo mejor uno te dice, yo es que con los de allí no tengo nada que ver, yo me dedico a esto y eso crían caballos, yo hago caza del ciervo o del caribú. Y el caso es que al final todo esto te acaba llevando a una especie de idealización, muchas veces decimos disneyización, de romantización, ¿no? De determinados periodos o determinadas culturas. Y muchas veces ni siquiera son culturas, sino oficios. En el caso de los piratas es muy evidente. Están tan romantizados, no de ahora, sino que nos vienen ya romantizados prácticamente desde el siglo XV, con las canciones del pirata, con todo el romanticismo, con todos estos escritores que alababan la figura del pirata como alguien que se lanza al mar y entrega su vida a la aventura, ¿no? Pero la realidad es que un pirata somalí actual, sus motivos para hacerse pirata no son distintos del pirata del siglo XVI y del siglo XVII. Al final, movido por la desesperación, decide adoptar una forma de vida que nadie en su sano juicio adoptaría, porque poner en peligro tu vida para cometer crímenes que te van a capturar en cualquier momento, no lo haces por la aventura, lo haces por necesidad. Me gusta pensar en ese pirata que sí que se metió a pirata por el romanticismo y la aventura. Vio Piratas del Caribe y dijo... Llegando ahí a su primer día de pirata, a ver, mira, tal, qué ilusión tengo. Pero ojo, eso no quiere decir que no hubiese de esos otros. Pero claro, esos otros tenían una vida muy distinta, eran gente muy acomodada. Claro. ¿Vale? Tenemos ejemplos en España mismo, tenemos ejemplos de gente noble que se lanzó a la aventura y se volvió pirata y puso dinero para crear su propio barco, su propia flota y demás. Y aquí tenéis a Sohai, este pirata es un pirata que es real, aunque se parece a Goyo Jiménez. Pero... Bueno, pregunta, ¿es Goyo Jiménez o Krilin con barba? Porque... bueno. El caso es que Sohai fue un monje budista que se cansó de la vida en el monasterio y decidió hacerse pirata y se convirtió en uno de los principales almirantes de las flotas del mar de la China. O sea, que cuidado que también hubo ejemplos de esto. A ver, al final la meditación está bien, pero a veces
Sí, es demasiado, Si te pasa ya... demasiado relajado, las pulsaciones bajan mucho. Tampoco es bueno todo el rato el meditar, ¿eh? Hay que hacer un poco de ejercicio, que este es otro mensaje del Ministerio de Salud. Hay que hacer un poco de todo, comer bien, con el conejo muerto, hacerse pirata. Ir a los bares a escuchar charlas de ciencia. Exacto. En los bares está bien. Pero no hay que abusar tampoco de los bares. El último... Tenemos 2 imágenes más, me parece, sí. A lo mejor mi cabeza... No sé si la tapo. Mi cabeza es muy grande. A ver. Lo que decía un poco antes, las ilustraciones tienen su parte, digamos, más jocosa y algunas pues son un poco duras. Esta es muy gráfica, pero quisimos meterla desde el principio porque lo creíamos necesario. Entre los siglos XVI y XVIII, sobre todo, aunque es un elemento, la esclavitud que vemos a lo largo de toda la historia, de repente alrededor de 12 millones de personas, que sepamos, fueron esclavizadas en África y llevadas a América. Eso provocó... 12 millones fueron llevadas de forma legal. Es decir, legal en la época, según a quien le pregunte. Legal en esa época. Documentada. Que había documentos. Esa esclavitud no fue porque sí, era porque hacían falta, lo que hablamos al principio, trabajadores a los Aristóteles, ¿no? Entonces, la verdad que Aristóteles algunas veces lo llevamos fino. Se lo merece. En este caso, a factorías de caña de azúcar, a plantaciones de algodón en Norteamérica. Y es importante decir esto no solo porque sea algo que evidentemente ha configurado la demografía de un montón de países como Brasil, como Venezuela, como Estados Unidos, sino también porque en realidad ese té que un británico se echaba su, digamos, cucharita de azúcar para las 4 de la tarde, ese azúcar venía de América. Con lo cual el pequeño lujo, el pequeño detallito de tomarte el té tenía mucho que ver con toda esa esclavitud que se había ido llevando, todas esas personas que habían sido arrastradas a América. Pero no solo eso, la revolución industrial descansa sobre los hombros de las personas que trabajaban, porque eran personas, no solo en su condición de esclavos, que trabajaban produciendo el algodón. El algodón fue lo que permitió esa revolución industrial que evidentemente de primeras todos decimos qué magnífica, qué maravillosa, y tuvo muchas cosas positivas, pero hay que tener en cuenta todos los elementos. Y es que la revolución industrial es posible porque aparece ese cambio en los textiles con algodón barato. Y a partir de ahí todo lo demás. De repente estoy escuchando a mucha gente un poco incómoda moverse, suspirar. Es que es una paradoja que a nosotros nos fue llamando mucho la atención en el libro, porque al final siempre acaba relacionando la esclavitud con cosas como muy naif, ¿no? Lo blandito, el algodón, lo dulce, el azúcar, el cacao, ¿no? Y detrás de eso, que parecía tan guay, de repente tenías esta otra cara. Pero una vez más es la relación también con el presente, porque hoy en día, es decir, comer plátanos, cacao, azúcar, salvando las distancias de la esclavitud, también tiene una implicación social, ambiental importante, que son cosas de nuestro día a día, como tomarnos un café, pero detrás de esos granos de café hay una historia tremenda, hay unas relaciones económicas y sociales en el mundo que tela. La última ilustración que traemos es de Tomás Sankara, que es uno de los líderes, el principal líder de la revolución en lo que era Alto Volta primero, ¿vale? En aquel momento ex colonia francesa, que luego se transformó en lo que nosotros conocemos, o lo que se conoce hoy en día como Burkina Faso. De hecho, se cambió el nombre precisamente a raíz de esta revolución. ¿Qué pasa? Esa revolución se produce después de que Burkina Faso se convierte en independiente políticamente hablando. Lo que hablamos de esa descolonización de África. Sin embargo, uno de los motivos por los cuales se produce es porque en realidad seguían las raíces, sobre todo de las grandes empresas, sobre todo raíces económicas, influyendo directamente en la política en aquel momento de Burkina Faso. Pero esto que os digo, si vosotros buscáis noticias ahora mismo, en Burkina Faso, en Costa de Marfil, en toda la zona de lo que son las antiguas colonias francesas, ahora mismo se está hablando exactamente en los mismos términos de esa influencia postcolonial de las potencias, en este caso, pues francesas, porque es la que en la zona estaba. Entonces, es algo que es un poco esta parte amarga muchas veces de la historia, que aunque nosotros
por nuestra forma de ver la vida al final empezamos por eso, porque empezamos en la carrera estudiando historia, nos gustaba mucho, pero al final nos entendíamos esta forma, pues un poco con la broma, con el humor, pero siempre desde el rigor. Y claro, nunca podemos dejar de lado que el ser humano tiene cosas magníficas y cosas terribles. Pero no os preocupéis, porque estoy viendo ya el clima que se ha generado hacia el final de la charla, y nosotros, escribiendo el libro, nos dimos cuenta de que estábamos generando ese clima para el lector. Entonces decidimos incluir también otros capítulos para animar un poco la cosa. Entonces en un capítulo hablamos del clítoris, en otro hablamos del menú de Doner Kebab, o hacia el final ya estábamos tan desesperados que dijimos, vamos a crear un capítulo solo de cosas buenas y lo titulamos Siempre nos quedará Mr. Wonderful. Claro, porque es que nos suele pasar una cosa, y es que siempre terminamos un poco en bajo. Es decir, terminamos, además, de hecho vosotros vais a terminar muy en bajo porque vais a hacer ese examen. Es decir, pero bueno, luego uno sale con la satisfacción de haber hecho el examen bien y se va a gusto a casa. Así que, bueno, nosotros por nuestra parte nada más. Así que sí que es verdad que para ser un poco buenos con vosotros, si alguien tiene alguna duda sobre el examen, que pregunte las dudas ahora, que es el momento. Es que luego ya sí que no vais a poder... Preguntar porque el examen es real. No, es ahora verdad. vienen las preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna duda, quiere, yo qué sé, ruegos, preguntas, amenazas, todo este tipo de cosas... Va a haber examen, pero eso, no sé si ha despertado alguna pregunta, todo lo que hemos ido diciendo. Si alguien tiene más que una pregunta, lo que tengo es una reflexión... Que luego en el pasillo nos puede... Claro, luego en el pasillo que nos pille. No hay ninguna pregunta por aquí. Hay preguntas. Bueno, yo quisiera haceros una pregunta, dado que el tema es la historia absurda del mundo y concretando un poquito más en la historia de Murcia. Uy. La historia absurda de Murcia, porque creo que soy doctor de Murcia y vuestros anteros lingüísticos también. Entonces, la pregunta es un poco graciosa a lo mejor, pero no me tiréis la botella de agua cuando la pregunte. No, los murcianos no tiramos agua, ¿eh? Los murcianos os robamos el agua. Solo robamos el agua a otras comunidades. La realidad murciana parece ser que el tema ecológico, como está el tema del subsuelo, del Mar Menor, todo el tema complejo de Murcia, la realidad social de Murcia, la realidad política de Murcia, la realidad de los inmigrantes en Murcia, todo eso conforma un tipo de sociedad, la realidad política en sí, sobre todo, conforma un tipo de sociedad que todas las noticias que veo yo en la prensa son bastante penosas. Entonces la pregunta, me pongo la palabra. Si no, yo me estoy mareando también. ¿Podéis vivir tranquilos en la comunidad? Hombre, a ver. No, En verano no, porque hace mucho calor. En verano lo paso muy mal. A ver. Supongo que al final en todas las regiones hay sus trapos sucios y hay sus contradicciones, sobre todo, ¿no? En el caso de Murcia son más evidentes, porque es verdad que antes he hecho la broma con el agua, pero os pongo un ejemplo, y me voy a salir completamente del tema, pero con el tema del agua, en el año 2005 salió un informe que hablaba de que Murcia tenía 200 kilómetros de canalizaciones de agua ilegal, ¿vale? Y que tenía agua suficiente para abastecerse, lo que pasa es que ese agua se estaba llevando a otros sitios, a campos de golf, parques temáticos, parques de atracciones que estaban en Alicante y demás, y sin embargo se estaba pidiendo un trasvase del Ebro, estaba pidiendo ya no solo el del Tajo, sino que hubiese también uno del Ebro. Al final, en Murcia tienes que saber un poco lidiar con esas polémicas, porque sabes que es un instrumento que utilizan los políticos, porque a la vista está de que nosotros hemos tenido el mismo gobierno, el mismo partido en el gobierno desde que yo nací prácticamente. Pues lleva para 30 años. Y ese mismo partido que colgaba las pancartas de agua para todos en los balcones, cuando gobernaba a nivel nacional, retiraba esas pancartas. Entonces, como nos hemos criado en eso, en esas contradicciones, esas mentiras, pues yo creo que al final hemos aprendido a vivir con ello y a trasladarlo. Cuando estudiamos la historia, somos más críticos todavía a la hora de estudiarla. Entonces, no sé si respondo, pero... No, pero buena pregunta, pero esto, por ejemplo, en Murcia lo diríamos con otras palabras. Sí. Bueno, la sociología. A ver,
la mitad de los de Ciencia a la Carta, bueno, todos somos profes también, con lo cual esto va de profe a profe. Lo cual nos libra del examen. Bueno, yo no voy a participar por razones obvias, aunque no estaba. Pero no sabes la respuesta. Es verdad, no sabía la Claro. respuesta. Ya se la pregunté. Venga. No, la cosa es, soy profe de secundaria. Y yo cuando he hecho hago memoria muy atrás y me acuerdo del ISTI, todos hemos tenido profes buenos y malos. Creo que mis estudiantes piensen que estoy en el lado que ¿vale? Pero todos hemos tenido profes buenos y malos en todas las disciplinas. Pero yo recuerdo con mucho cariño justo a esos profes que te hacían ver las cosas desde un punto de vista distinto. Pues yo recuerdo con adoración a una profe de física, a un profe de literatura, tal. No tuve la suerte con la historia. Me considero una inculta absoluta en historia porque no me lo enseñaron bien, porque nunca llegábamos a donde teníamos que llegar, porque yo estudiaba lo mismo todos los puñeteros años, igual de mal estudiado, porque yo jamás pasé de la conquista de América en historia, nunca. O sea, es que era todo como muy horrible. Y claro, enfrentarte tú solo a la historia después, por tu gusto y tu tal, eso es muy complicado. O sea, además, siendo de cienciar de todo, o sea, eso, enfrentarte a la historia es muy complicado. Entonces sí os he leído, me he leído El Pequeño Perdido de Napoleón, me he leído... Entonces, mola un montón. Esta forma un poco casual de abordar hechos hicistóricos y no tener la presión de decir, es que esto me lo tengo que aprender, de hecho no recuerdo ni la mitad de lo que he leído. Ni la mitad, soy un desastre, no recuerdo nada, pero lo disfruto por el camino. Después de todo este rollo, habéis hecho un esfuerzo enorme de divulgación con la historia, lo hacéis en formato escrito, lo hacéis en formato YouTube, que lleva a toda esta gente que se agobia cuando ve un tocho y que tienen muchos menos años que yo, mis hijas por ejemplo no lo enfrentarían jamás a la lectura de un libro entero, pero sí que escucharían un podcast o verían un vídeo de YouTube o tal. Pero ahora venimos al tema. Vosotros lo hacéis con rigor, tal. Correcto, me gusta, me fío de vosotros, esto está súper bien contado. En ciencia estamos teniendo un fenómeno que es la gente cuelga no importa qué en redes sociales. Y ahora con la IA cuelgan no importa qué totalmente inventado. Y ya no eres capaz de distinguir qué es en mi caso, un experimento científico serio, bien hecho, tal por sus cosas, bien divulgado, bien contado, de una cosa que es una locura. ¿Creéis que se puede luchar contra eso desde el punto de vista? Porque la formación de base, en mi caso, es mala. La evolución es mala también. Elijo unas personas de las que fiarme, entre otra gente. Pero claro, tengo una avalancha de información tal, de cosas sobre las que yo no tengo espíritu crítico para opinar. ¿Cómo lidiáis con eso? Ayer nos preguntaron algo muy parecido. Y lo mismo, básicamente. Sí, es cómo nos enfrentamos a eso, al discernir. Claro, nosotros decimos, no existe una fórmula mágica y es una cosa que nos aterra a todos. Es decir, todos queremos filtrar bien la información, gestionarla bien, no comernos bulos, fake news, pero muy, muy difícil. Cada vez se está poniendo más difícil. Incluso gente muy experta en un tema, ostras, que duda o que se llega... Y decir, no, hombre, es que esta persona tiene estudios, ha ido a la universidad. No, que no te quita para que te comas ciertos bulos o tengas ciertos clichés, prejuicios y tal. Yo, quiero decir, una de las cosas que a mí se me viene a la cabeza, que humildemente podemos hacer, es un poco, dentro de la labor que hacemos nosotros, es la de no os quedéis nunca con las cosas hipersimplistas. Como, esta es la respuesta para esto es tal. No, por lo menos en historia. En historia que todo, el Imperio Romano cayó por no sé qué. No, el Imperio Romano cayó por esto y hubo un montón de factores que influyeron en eso. Luego los historiadores podemos discutir en qué medida, pues yo creo que influyó más este factor, o yo creo que influyó este otro, pero todo es una cosa multifactorial y muy compleja. Es decir, el que venga con soluciones políticas o económicas o de lo que sea, de la índole que sea, simplistas y súper sencillas y con soluciones para todo, huimos de esa persona. Quiero decir, huimos de ese discurso porque no es así. No es así ni en la historia, ni en la economía, ni en la política, ni en nada. Entonces, ni en la ciencia, ni nada. Entonces, cada vez que nos tengamos que enfrentar a algo como a priori viral, llamativo, que se nos ponga un poco la alarma y entendamos que no puede ser así. Podemos entrar, clicar, bucear un poco,
pero siempre hay que documentarse más y leer más y saber que nada es así de simple. Eso es la última parte de la pregunta. Y la primera que ha hecho mención al tema de los profesores, creo que hay un poco de tópico ahí también, porque yo, por ejemplo, uno de los profesores que más me marcó a mí y que creo que me ha influido en cómo soy yo en la divulgación de historia y en mi trabajo de historiador, fue un profesor de inglés, no fue necesariamente el de historia, porque creo que lo que me he quedado más es con lo que esa persona transmitía, por cómo contaba las cosas, por cómo se desenvolvía, y que me ha legado ciertas cosas así. Mucha gente nos dice después de este tipo de charlas: ay, me hubiese encantado teneros a vosotros de profesores en el instituto, me hubiese gustado mucho la historia. Y nosotros decimos, a lo mejor no, porque no es lo mismo estar aquí haciendo el trabajo que hacemos de divulgación que luego tienes que estar en un aula. Porque en un aula, lo que hablamos antes de Murcia, de cualquier sitio, es un entorno complejo. No iba a decir hostil, no siempre es hostil, pero a veces es hostil, pero no siempre hostil, pero complejo, te tienes que adaptar a las circunstancias, puede ser que tengas muchos alumnos, puede ser que sea un entorno difícil, y entonces esas personas enrolladas igual que nosotros podemos parecer fuera, pues a lo mejor no podemos serlo tanto. Entonces nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Entonces, ¿podemos divulgar la historia como profesores y hacer que la gente se enamore de la historia? Si tenemos los medios, sí, si no, no. Entonces, aquí sí los tenemos. Pero a veces en clase, ese profesor encantador, ay, si te hubiese tenido, me hubiese encantado la historia. No es tan fácil que esas circunstancias se den siempre para poder serlo. Nos encantaría poder que fuese así, pero no siempre tenemos esos recursos. Yo también creo que ahí influye la edad, porque yo lo he notado. O sea, yo cuando voy por el pasillo y escucho a mis compañeros dar clases de tecnología, de matemáticas, de cosas que yo odiaba en ese momento, ahora lo escucho y me interesa. Claro. Y ahora que soy jefe de estudios tengo más tiempo todavía para pasearme por los pasillos y disfruto escuchando las clases, y no entiendo por qué los alumnos no lo disfrutan. Bueno, y nos pasa que nosotros damos clases en el aula senior, en el aula de mayores de la Universidad de Murcia. Entonces, el público que tenemos ahí es igual de receptivo que el que tenemos en el otro. Que no quiere decir que sea mejor tampoco, que se tienen sus cosas que no veáis. En la Universidad de Mayores dicen que nunca llegan a la guerra civil, pero fuerzan para no llegar. Claro. Hay que saber cambiar las cosas. Allí. ¿Vosotros cómo creéis que va a continuar la historia? Es decir, que va a dejar al ser humano, se recibirá la historia, hasta dónde creéis que vamos, no hace falta que hacéis la bola de cristal, sin una reflexión acerca de eso. Sí, es un tema que de hecho debatimos mucho entre nosotros, no tanto el que va a ocurrir, que tampoco hablamos mucho de eso, sino que es verdad que de repente cuando un historiador tiene éxito, automáticamente empieza a publicar libros de futurología, ¿no? No sé si conocen a Harari, que si entran a una librería conocen a Harari, porque la Virgen Santísima, 800 ediciones de Sapiens, bueno, luego ha publicado libros como más hacia futuro, lo cual a nosotros nos da un poco de rabia. Pero yo incluso, a lo mejor un poco soy a veces, en esto un poco, hay cierto debate entre nosotros, a mí me parece bien porque también creo que hace falta que en la palestra pública haya más profesionales de la biología, de la física, de la historia, de la sociología, etcétera, porque al final hay ciertos temas que está bien que alguien que controle un poco más las dinámicas de cómo funciona pueda expresar, digamos, su conocimiento en público y que eso tenga un cierto impacto. A futuro yo no tengo ni la más remota idea de qué va a pasar, con lo cual es fácil responder esto y a otra cosa, pero también en cierto sentido yo es porque precisamente el señor que hemos escogido para la portada, este presidente naranja, primer presidente naranja de los Estados Unidos. Exacto. Es una persona especialmente errática. Siempre ha habido gente errática, pero en este caso, ¿no?, juega incluso a una cosa que a mí me toca muchísimo en las narices. Lo siento un poco por la expresión, bueno, por no decir otra cosa. Que es un poco el hago algo y la gente que lo apoya, pues es un genio, porque lo que está haciendo es presionar a los otros países para que acepten su comercio. Vale. Qué invento, Al día siguiente hace lo contrario. No. Es más genio, porque en realidad lo que ha hecho, y tú, un momento, no puede ser genio por las dos cosas. O una estaba, o sea, quiero decir, de alguna manera este vaivén no puede ser algo que sea siempre algo que estaba ultra pensado y es porque es una persona increíblemente inteligente. Bien, ¿esto por qué lo digo? Porque en este caso es verdad que ha reventado
muchos de los consensos que existían desde 1945. ¿Hasta qué punto? Es algo que no podemos saber, porque da la sensación incluso de que está reventando muchos de los mecanismos internos de la democracia estadounidense. ¿Hasta qué punto? Todavía no lo podemos saber. Entonces, es muy fácil decir, no, esto se va a convertir en el cuento de la criada o una distopía. También es fácil decir eso, y en cierto sentido también está bien que estemos avisados. Entonces, yo creo que más que un historiador, porque somos 3 historiadores, por eso lo digo, no por otra cosa, diga, no, va a pasar esto, hay que tener cuidado. Está bien que cuando, y perdonad que haga referencia a libros como este u otros, ¿vale?, que hablen de un pasado más cercano y expliquen cómo ha funcionado y cómo nos ha llevado hasta aquí, nos sirvan más que nada como de alguna manera una especie de manual para leer los tiempos. Eso sí, y saber para dónde puede ir, y de alguna manera que como sociedad intentemos influir sobre eso, no dejarnos solo llevar. Porque al final es importante que la política no la reduzcamos a que haya 300 personas dentro de un edificio, sino que la política en realidad, desde Aristóteles, debe ser algo que implique a la sociedad realmente. Lo que pasa que, por un lado, muchas veces nos dejamos llevar por esas 300 personas en un edificio que han sido elegidas democráticamente y nos representan, todo eso. Pero no es cada 4 años decidir algo y a otra cosa. Entonces, en cierto sentido, creo que ahí sí podemos tener una poca huella e intentar que si sale mal no salga muy mal, sino solamente mal. Y que luego vuelva. Porque parece que ahora da la sensación de que estamos yendo hacia un momento de cierto retroceso. Pero al final puede volver a irse, puede ser muy desastroso o puede no llegar a serlo. Sé que no he respondido realmente, pero porque... No, o sea, lo sé, porque la pregunta es la que es. Pero creo que sí que es importante eso, que de alguna manera tengamos ciertas armas para comprender qué pasa. Porque al final, y ahí ya cierro con esto, cierro con esta pregunta. Lo que sí que tenemos, yo creo que el gran problema que tenemos es el exceso de exposición informativa que hace que tengamos serios problemas para entender el mundo actual y que tengamos una especie de ansiedad social que nos perjudica como individuos y como sociedad. Eso sí que creo que es un gran problema. Más allá de que Trump dure 4 años o 28. ¿Hay más preguntas? A ver, os hemos traído a Toledo justo el día que empieza el, leo otra vez, segundo ciclo de novela histórica Toledo, Luz de Europa. Vale. Están ahí, justo si asomáis, ahí presentando. ¿Nos dais algún tip para no destruir el poco criterio que tenemos leyendo novela histórica, escuchando podcasts de contenido histórico o viendo programas que no sean el Condensado de Rufo? Somos los peores para responder esta pregunta porque ninguno de los 3 leemos novela histórica. Claro, es que no es que queramos... No, porque al final la historia es tu trabajo, entonces cuando quieres disfrutar de algo, tienes que ir a lo contrario. Entonces muchas veces la gente me pregunta por películas históricas, novela histórica, y digo, es que no lo sé, si no veo, no leo. Pues yo sí que leo mala prensa, o sea, prensa mala. Bueno, claro. A ver, también leemos más divulgación que otra cosa. Yo, solo una frase, después de toda la chapa que he dado antes. Lee lo que te dé la gana y disfrútalo sabiendo, claro. Si hablamos de novela histórica. Pero tiene criterio también. No, pero, claro. Pero la frase es sabiendo que es ficción. Claro. Porque aunque sea ficción histórica, es ficción. Por mucho que luego quien lo ha escrito, y hay... Lo que pasa es que se está grabando. Hay algunos autores que dicen, no, ¿por qué esto ocurrió así? Cállese. Esto es una grandísima novela, o a lo mejor no, pero ya está. Y la va a disfrutar increíble, o no, pero es una novela. Otra cosa es cuando entremos en no ficción, etcétera, pero es otro debate. Entonces yo con las películas y con las novelas, disfrutarlas. Si las podéis disfrutar por el motivo que sea. Por ejemplo, Gladiator 2 es malísima, pero es malísima por otros motivos. Pero no vayamos pensando que fue así. Siempre es importante que haya un aparato crítico de advertencia o de contextualización en muchas obras. Está bien, porque los historiadores nos gusta... Sabemos que es un rollo. Lo de antes de ver usted esta película, tenga en cuenta que tal... O antes de... Sabemos que es un rollo.
el prólogo de los libros, el aparato crítico que puedan llevar, pero es que es muy necesario, ¿vale? El otro día yo me encontraba con un champú que tenía un formato así como si fuese de... Sí, yo champú, no era para mí, ¿eh? Estaban diciendo que se está inventando por completo. Tenía el formato así como si fuese un zumo de naranja, ¿vale? Y una especie de producto alimenticio. Claro, ese champú llevaba una pegatina o un advirtiendo, sobre todo para los niños, de que, joder, macho, qué ganas tienes de hacer un champú con el formato de un zumo de naranja o algo así. Es decir, pero claro, tenía que llevar la pegatina para que no venga alguien y se lo empine. Esto es un poco lo mismo, es decir, la ficción es ficción. Y el problema es que muchas veces se entronca con lo histórico, le ponemos el apelativo histórico y ya es historia. No, todo es ficción histórica si nos ponemos así. Entonces a veces los historiadores casi que nos gusta más que sea ficción declarada, abiertamente declarada, o ciencia ficción o lo que sea, o fantasía o lo que sea, porque te permite ver guiños y cosas históricas en cosas que sabes tranquilamente que no lo son. Y ahí pues disfrutas casi un poco más y te sirve incluso para aprender ciertos procesos históricos, porque hay autores de ficción que lo explican muy bien. Pero ya no pasa nada, pues en vez de estar ambientado en París en los años del siglo XIX, está ambientada en el espacio. Ya ahí te quitas un peso, porque no tienes esa cosa. Y nosotros también lo que recomendamos mucho es que se lean fuentes primarias. Hay libros que son fuentes, que están muy bien, que están medio novelados, o se ha hecho una especie de semi-ensayo con esa fuente y que está muy bien, y está leyendo historia. Y al mismo tiempo pues te van comentando, si no entiendes algo, una vez más, porque en las fuentes hay veces que te tienen que traducir las cosas porque están en idioma del pasado, o hay ciertos conceptos, como hemos explicado en la charla, que no se entienden, pues te va a través de notas o a través de lo que sea, te van explicando un poco. Entonces, a mí me parece muy interesante eso, que la gente se familiarice y conozca el leer fuentes históricas, no a pelo, pero oye, que no hay ciertas cosas de la historia que no hay por qué novelarlas, es que en la propia historia están ahí. No hay que hacer una novela o una ficción de eso. ¿Puedo hacer otra libreta? Sí. Y entonces, cuando vas buscando fuentes y cosas y tal, porque claro, ahora hay como mucho revisionismo, gente que te cuenta las cosas de distintas maneras. ¿Tú cómo sabes quién te está intentando vender una moto? Porque a nivel histórico también hay quien revisita, reinterpreta, y a veces no de una manera neutra, sino que politiza la cuestión en función de lo que conviene. Pues hacéis unas cosas muy difíciles los historiadores. Porque, claro, lo mío es otra caballo rey, pero al final no es tan distinto, porque cuando un científico publica un paper, muchas veces tiene intención de fastidiar a otro que va a publicar otra cosa, y al final todo se reduce a que tú tienes que entender el contexto en el que se ha publicado eso, y tienes que conocer quién es esa persona, de dónde viene. Yo a los alumnos se lo digo mucho, Wikipedia es una herramienta maravillosa, pero nadie sabe que tú puedes ver el perfil de la persona que ha escrito el artículo. A nadie se le ocurre buscar, y en Wikipedia te pone hasta la ideología política que tiene esa persona, pero lo pone, y sin embargo nadie lo consulta. Pero es que te puede pasar con cualquier tema, quiero decir, científico, pues sí, yo qué sé, la energía nuclear, te puedes encontrar gente que te la defienda a favor, en contra, que sean igual de científicos, igual de rigurosos y tengan su sesgo hacia lo que ellos defienden o lo que les gusta. Es decir, que no solo pasa con la historia, quizá con la historia es más fácil ver o es más aparente de que hay cierta politización o es un entorno un poco más politizado, pero en todo está politizado, es decir, todo está empapado de eso, también en la ciencia y en la economía, obviamente, cualquier entorno te puedes encontrar eso. Dos apuntes que creo que son interesantes. En el capítulo de la historia absurda del clítoris es científico y es político, porque hasta el año 2005 no aparece mapeado toda la fisiología, perdón. En los manuales de anatomía, en los manuales de anatomía aparecía reflejado. Exacto. Hasta el año 2005. La pregunta es ¿por qué? ¿No era científico eso? La respuesta creo que es evidente, ¿por qué no estaba? Pero eso también es político. Y luego, cuando hablamos de historia, entiendo que es verdad que de repente la historia de la mujer en Roma, hay un montón de libros muy interesantes como los de Patricia González sobre el sexo en Roma, cómo influye eso en la sociedad romana, etcétera, o una visión de cómo era la vida de la mujer romana, que es muy interesante. Eso no es que ella, en el caso de Patricia, hay muchísimas otras personas que se dedican a esto, esté, digamos, inventando algo nuevo. Tiene que ver con cómo surge la historia. La historia surge por un grupo de personas, normalmente
intelectuales que eran de clase alta, de tener la posibilidad de no trabajar en la fábrica, tener la posibilidad de dedicar su tiempo a tonterías como estudiar el pasado. Y entonces, ¿qué estudiaban? A sus familias, a otros nobles, los grandes acontecimientos bélicos, los grandes políticos. Cuando empiezan a llegar en la propia Reino Unido, que había mucho movimiento al respecto, los hijos de obreros a la universidad, de repente hacen una relectura de la historia y dicen, vamos a ver la historia de la clase obrera. Estaban revisitándola y cambiándola, pero no en un sentido peyorativo, es que eso no se había estudiado. Cuando en los 80 empieza a haber una historia de la mujer, de la vida cotidiana, de los olvidados, los nadie, los esclavos, no es que estos historiadores estuvieran inventando nada, es que estaban yendo a sitios donde no se había ido previamente. Eso hoy en día sigue en activo. Pero además que cada momento histórico, una sociedad revisite el pasado y lo analice con su nueva perspectiva, en realidad es muy positivo, porque si nosotros vamos a utilizar la del siglo XIX para estudiar Roma, no sirve para nada. No nos va a ayudar para nada a nosotros, absolutamente para nada. Y la historia no es una cuestión de hay que aprender del pasado para no repetir los errores, sino que de alguna manera tenemos un diálogo con el pasado, pero ese diálogo no puede ser en términos del siglo XIX o 1950. Está muy bien lo que se hizo y los historiadores utilizamos eso como base. Nosotros continuamente estamos usando a gente de 1900, de 1900, lo que sea, pero las preguntas que nos hacemos no son las mismas que se hacían ellos. Algunas sí se repite, pero muchas son nuevas. Cambio climático, la caída de Roma que citaba él antes, cada vez hay más historiadores como Kyle Harper que dicen es que es muy influyente en la caída de Roma el cambio climático que hubo en el momento, porque de repente las cosechas se fueron al guano o proliferaron enfermedades que no proliferaban previamente y la demografía catacroc. Entonces esa influencia en el siglo XIX Mommsen, el gran historiador romanista, pues no la tuvo en cuenta. Claro que cogemos a Mommsen y le damos la vuelta, siendo un grandísimo historiador. No, pero yo no me refería a esa forma de revisitar. Ah, perdón. Yo me refería a la después de todo esto. A la manipulación. Sí, claro, pero... Al cambio esto, realmente tengo mi público, si lo siento bien, me van a escuchar. Pero que una vez más yo creo un que ejemplo es la democracia. Es que, y aquí lanzo esto, la democracia ateniense no se tiene como en el 19 como referente porque en realidad la utilicen, es porque en el 19 llevamos siglos repudiando a los atenienses y su democracia. Siglos diciendo esto es basura. Y en el 19 les interesa porque al Imperio Británico le interesaba recuperar eso. ¿Por qué? Porque era una lectura que en ese momento a ellos les interesaba y hoy en día creemos que la democracia actual tiene que ver con la griega tantísimo porque en aquel momento los ingleses dicen, ¡jo, qué guay! Vamos a usarlo. Entonces, claro, eso de nuevo se ha hecho siempre, se va a seguir haciendo, se va a hacer en ciencia, se va a hacer en comunicación. Es complicado y yo lo que decía antes, cada vez vivimos en una marea de información y de todo, que yo creo que es el gran problema que tenemos, más que qué es lo que afecta a todo lo demás, a la ciencia, a la política, a la economía. Y ahí hay un tema que yo sí que no soy optimista, ¿no? De verdad, porque no tengo muy claro qué va a pasar y en eso no soy optimista, lo siento. Cerramos con esto. Se acabó. No, ¿hay alguna pregunta más? Y ya... Se me ocurre una cosa muy rápida, aprovechando que has dicho esa frase de que debemos estudiar la historia para evitar repetir los errores del pasado, pero estoy seguro que hay errores, llamémoslos así, de la humanidad que se han repetido una y otra vez. Que preguntaba si en los libros hay algún comentado esto o tratado o... A ver, nosotros en nuestra trayectoria de divulgadores llevamos tiempo hablando y rompiendo el tópico de la historia se repite, tal. No exactamente. Podemos decir la frase de que la historia rima, pero no es que se repita exactamente, porque siempre me pasa lo mismo, nunca me acuerdo del filósofo griego. ¿Cuál era? Si era Parménides, Heráclito, el de no te puedes bañar 2 veces en el mismo río. Porque ni tú, Heráclito, ¿no? Ni tú mismo eres el mismo, ni el río es el agua del río es el... Pues esto es lo mismo en la historia. Como si te encuentras una antigua receta de un bizcocho de tu abuela y quieres hacerla... Ah, pues bien, venga, voy a seguir los pasos. Coge azúcar de... Hostia, este azúcar no es igual. Bueno, voy a intentar hacerlo con el azúcar que tengo. Calienta el horno de leña. No, esto no es de leña, esto es de eléctrico. Te intentas adaptar, las circunstancias no van a ser las mismas. Tú puedes repetir el bizcocho que te hacía tu bisabuela, tu abuelo en esas condiciones. No, vas a hacer algo adaptado a las circunstancias de hoy en día.
Entonces, sí que hay movimientos, procesos que nos recuerdan a ciertas cosas del pasado y que son muy parecidas, porque son procesos humanos y políticos y pueden encajar, pero van a ser totalmente diferentes, porque no es lo mismo un mundo antes y después de la imprenta, no es lo mismo un mundo antes y después de Internet, no es lo mismo un mundo antes y después de la inteligencia artificial. Entonces, claro, eso de la historia se repite, la historia no es exactamente igual, lo hemos combatido mucho, no solo en estos libros, sino desde el principio que empezamos a divulgar. Pero vamos, como murciano, como he respondido antes, evidentemente hay errores que se repiten. ¿Alguna pregunta más? Yo quisiera preguntarte muy concretamente, porque ya sí que estamos cerrando, cuando hacía referencia a este personaje mencionado como el granjero o el jefe de la granja de Estados Unidos, que va cambiando cada 24 horas de opinión y que rompe el consenso, como historiador, ¿hasta qué punto consideras positivo o negativo en el contexto actual esta cultura del consenso que se está dando? Porque luego estamos en un escenario donde la geopolítica parece que se ha puesto de moda como término, pero que viene a levantar muchas cosas bien que tienen que ver con la historia. Y entonces, en toda esta revolución de cosas que se están levantando y que ahora llegan a uno en esta sobreinformación, ¿cómo ves que el escenario de cuánto hay en esto de positivo, de negativo, de la perspectiva histórica? Creo que como historiador no hay que entenderlo ni como positivo ni como negativo, sino entenderlo y hacer que lo entiendan los demás. Ya juzgarlo... ¿Cuánto afecta a la propia evolución de esto que... Es que lo que decíamos antes, lo que decía el compañero del futuro, es decir, lo que tenemos que tener claro como historiadores, o lo que tenemos que transmitir a la gente, es que los escenarios posibles son muchísimos. O sea, puede ser que tengamos de cara a corto, medio, largo plazo escenarios buenos, regulares y malos, o malísimos. Es decir, y que todo está abierto. Entonces no sabemos si lo que está pasando, es decir, el azar de la historia y por dónde nos está llevando el efecto mariposa de las cosas que están pasando hoy en día, hacia dónde nos van a llevar. Lo que queremos transmitir es eso, que el escenario futuro es especialmente complejo. No podemos predecir si lo que va a pasar es para bien o para mal. Normalmente lo que nos enseña la historia es que todos los procesos que hemos vivido nos han dejado cosas buenas y malas. Cualquier proceso, incluso las guerras, nos han dejado desarrollo tecnológico y tal. Eso no quiere decir que haya que hacer la guerra para seguir avanzando. Pero que, primero, eso, que los escenarios futuros son complejos, no sabemos los que van a ser, si van a ser positivos o negativos. Y segundo, que probablemente sean una mezcla de las dos. Tendrán sus cosas positivas y negativas el día de mañana. Estaba tú también. No. Espera. Es que yo creo que además el futuro, como la historia pasada, está condicionada por aquellas fuerzas que tienen capacidad de transformar la sociedad. No es que tienen una respuesta también de las personas, de la gente que puede contribuir a cómo se determina una sociedad determinada, pero no obstante, quien escribe la historia, quien la organiza, son aquellos poderes que desde la posibilidad de configurar las sociedades, como pueden ser los poderes económicos hoy en día o los poderes religiosos de tantos años atrás, configuran la historia y configuran el futuro, porque muchas veces todo eso casi viene organizado y dado por lo que digo. O sea que es un poco relativo que la historia la organice la gente sencilla. Todo viene dado por los poderes que tienen capacidad para organizarla. Más que la historia, ahí estaríamos hablando de memoria. Y ahí sí que está condicionada la memoria, porque la memoria de una nación, la memoria de una comunidad, está condicionada por su propia naturaleza, por los intereses que haya en ese momento. En el caso de la historia, yo tengo fe en la profesionalidad y creo que sí, que hay una diferencia ahí. Y entonces, como historiador, vuelvo al mismo, no puedes juzgar. Como memoria, sí. Como parte de una sociedad, pues, lo pondrás en una balanza y considerar más positivo o más negativo una determinada cosa. De todas formas, Luis XVI pensaba eso. Quiero decir, creo que muchas veces tendemos a pensar que es cierto que las de estas fuerzas modelan de una manera absolutamente imposible de ignorar el mundo en el que vivimos hasta cierto punto.
hasta cierto punto. Las cosas cambian, caen los grandes imperios, caen los grandes modelos económicos y caen los grandes monarcas, y ninguno esperaba que cayeran. Y pasa. Pero por la oposición. Sí, pero la oposición, por ejemplo, a Luis XVI es precisamente de base. Que sí, que tiene mucho apoyo de ciertos elementos, pero desde luego el bamboleo que hubo en aquel momento en la sociedad francesa no era algo esperable a corto plazo, por poner un ejemplo, que hay muchos otros. ¿Alguna otra cosa? Ya cerramos, vamos a cerrar por hoy. Hay un examen. Vamos a hacer rápidamente el examen. Es rapidísimo. Nosotros nos quitamos. No queremos dar pistas. Bueno, ya sabéis cómo va. Ahora va a salir un QR o no. Los premios son Empezar. es un examen, pero en vez de daros un sobresaliente, una matrícula, un notable, un aprobado, sufi. Sí, pero vamos a dar chicha. O sea, primer premio, par de libros. Y segundo y tercero, los va a decir un altavoz de YouTube de la carta. No, podéis dar más libros. Podéis dar más libros. No podemos. Es una cosa exclusiva para el que gane. Mis alumnos no se ponen nombres. Eso iba a decir, ¿vale? ya cuidado con los nombres que ponéis. Sí, que... sí, eso es lo primero que digo yo también. A ver, no, pero oye. Mediana edad. Gente optimista. ¿Podemos empezar o queda alguien todavía? ¿Sí? Venga. Pues empezamos. ¿Cuánto tiempo lleva Ada Surdun en activo? Desde 1991, 10 años, desde que terminaron la carrera, o ese conocimiento se perdió hace miles de años. Muy bien, desde que terminaron la carrera. ¿Quién ha puesto desde 1991? Esa arriba. Venga, siguiente. ¿Qué es el enoteísmo? Es la creencia que rinde culto al vino, la que rinde culto a los insectos, nadie lo sabe, o la que rinde culto a un dios aunque haya varios. Muy bien, muy bien, muy bien. Está aplicadísimo. Tío, Gabriel, que tú no puedes ganar. ¿Cómo se resolvió la decisión de los atenienses de asesinar a todas las personas de una de sus ciudades aliadas? ¿Lo consultaron con la almohada, a lo hecho pecho, lo consultaron con el oráculo de Delfos o no lo consultaron? Lo consultaron con la almohada, muy bien. ¿Quién es el ilustrador que trabaja con Ada Surdun? José David Morales, David Omar Morales, El Roto o Quino. ¡Oli! Y la última, ¿quién creó la World Wide Web?
Terminator 3000, Elon Musk, Albert Einstein, Tim Berners-Lee y Robert Cayo. Ole. Muy bien. A ver, en el número 3, H. Uy. En el número 2, F. Genial. Y en el número 1, Media Edad.